Bueno, ante todo quiero agradecer al 32º Congreso de Cirugía de Córdoba y muy especialmente a mi querido amigo Sebastián Vélez por tan gentil invitación. Y me corresponde hablar un poco acerca de las destrezas quirúrgicas en trauma y específicamente cómo formamos al cirujano de urgencias y trauma. Estos son mi declaración de interés y comenzamos. Y qué mejor manera de comenzar haciendo referencia a un gran cirujano francés, pionero en muchas de las situaciones que conocemos hoy en día. De hecho, el cirujano Dominique Jean Larrey es considerado el padre de la moderna cirugía de emergencia, de la enseñanza de medicina militar, de la cirugía de guerra propiamente dicha, de la organización de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas, y es inventor de la ambulancia moderna. En su momento se llamó la ambulancia volante. Es así entonces como se perfila un cirujano que inicialmente su origen fue precisamente en esos eventos bélicos y que poco a poco fue aumentando su experiencia. Recordar que en 1863 se forma el Comité Internacional de la Cruz Roja, inicialmente denominado Socorro a los Militares Heridos, y que obviamente la intención era mejorar la atención, y que hoy en día se ha convertido en una piedra angular de educación con respecto a precisamente aspectos interesantes en cuanto a cirugía de guerra y laborar quirúrgicamente en espacios con recursos limitados. Es así como el cirujano de guerra entonces da paso al cirujano de trauma y entendemos un poco cómo es la formación del cirujano de trauma. Yo he dividido esta formación en programas formales e informales, y aquellos formales son aquellos programas académicos de larga duración con una dedicación exclusiva en centros especializados con personal altamente capacitado. Y programas informales son programas, valga la redundancia, de entrenamiento, tales como cursos, etcétera, que son complementarios de corta duración con un personal altamente capacitado. Dentro de los programas formales, y un poco para que tengan la historia de cómo ha ido evolucionando esto, en el 2003 se reúne el Comité de Trauma del American College, del Colegio Americano de Cirujanos, la Asociación del Este, del Oeste y de la AAST, es decir, la Asociación Americana de Trauma, y forma un comité ad hoc donde se establece entonces que la especialidad de cirugía de trauma debería tener un mayor radio de acción, y es así como la nombran inicialmente trauma, cuidados intensivos quirúrgicos y cirugía de emergencia. Ese mismo comité que se establece y que inclusive es formado por personalidades importantes del mundo de trauma, como lo es el doctor David Hoyt, el doctor Ernest Moore, el doctor Rotondo e inclusive la doctora Grace Rosinski, pues establecen que debe llamarse entonces Acute Care Surgery a esta nueva especialidad creciente que involucraba pues varios aspectos de la atención al paciente víctima de trauma, y no solo al paciente víctima de trauma. Y eso fue publicado en el Journal Trauma, como lo ven allí. Un poco para que entiendan de qué iba esto, la formación inicial de trauma, cuidados intensivos quirúrgicos y cirugía de emergencia estaba establecida en 3 bloques. Un bloque de entrenamiento quirúrgico, de entrenamiento en trauma y entrenamiento de cuidados intensivos. De acuerdo al lugar donde usted esté, en el país donde usted esté, pues esas becas pueden oscilar entre 3-5 años, 2 años o 3 años. Y en la mayoría de los casos, estos individuos se terminaban formando en 10 años. Y muchos de ellos en centros no especializados, porque hacían cirugía en un centro no necesariamente con alto volumen de trauma, o igualmente hacían intensivos en un centro con estas características y luego hacían trauma. Pues se ordenó esa beca en 2 años, en lo que hoy en día es la beca de Acute Care Surgery. Entonces en el primer año se hablan de una pasantía de 10 meses en cuidados intensivos, 2 meses en una unidad electiva y 12 meses en trauma y emergencia, obviamente en centros altamente especializados con alto volumen de trauma. Aquí vemos una característica o la proposición del currículum de rotaciones que hacían en ese documento, donde, como lo ven acá, hay establecido una pasantía quirúrgica de trauma, específicamente de trauma y critical care, de 6 meses, otra de electivo, de críticos quirúrgicos electivos, donde hablaban de cuidados pediátricos, quemados, neurotrauma, etc. Y unas pasantías electivas de emergencia, que eran 15 meses, que son las que están de este lado, donde ya involucraban pasantías quirúrgicas hacia equipos específicos como por ejemplo torácico, trasplante hepático y hepatobiliar,
vascular, radiología intervencionista, ortopedia, etc. Inclusive, si ven esto acá, el currículum, y me perdonan que está muy cargado, pero aquí pueden ver lo que ellos consideraban que eran las condiciones esenciales y deseables para que ese cirujano las pudiera tener. Y vemos, por ejemplo, vemos aquí como, por ejemplo, la importancia del manejo de una vía aérea, traqueostomía, crico, etc. A nivel de cabeza y cuello, el packing nasal, ciertas exposiciones a nivel de cuello, tórax y así sucesivamente, pues sin duda alguna iban ganando la necesidad de que ese cirujano pudiera optar o pudiera tener estas destrezas. Y las deseables, que obviamente, como lo ven al lado derecho, era monitoreo, por ejemplo, la presión intracraneal, craniotomía, tiroidectomía, parotiroidectomía, etc. Fíjense que es entonces que entendemos que ya la cirugía no es solamente cirugía de trauma, sino es sin duda alguna una cirugía complementaria. Y como muy bien lo dice mi maestro y mi padre quirúrgico, el doctor Fernando Rodríguez Montalvo, que la cirugía electiva es complemento de la cirugía de trauma y viceversa. La cirugía de trauma debe ser complemento de la cirugía electiva. Y no hay mejor ejemplo que esto cuando hablamos precisamente del advenimiento del uso de la laparoscopia en trauma, tan frecuente en nuestros días, donde podemos encontrar un gran laparoscopista avanzado sin experiencia en trauma, o por otro lado podemos encontrar un gran cirujano de trauma sin experiencia en laparoscopia avanzada, y esto es algo que debemos tener en consideración porque hoy en día esto es un procedimiento que cada día se usa más en cirugía electiva y que obviamente se está utilizando como ya protocolo en cirugía de trauma, y hay que marcar la diferencia sustancial. Muy probablemente un gran cirujano de trauma que no tenga experiencia laparoscópica no la va a utilizar, pero el temor más allá es que aquel laparoscopista avanzado que hace, por ejemplo, grandes intervenciones por laparoscopia, como Whipple, por ejemplo, pues se sienta en la capacidad de resolver un trauma, y son dos situaciones completamente distintas. Desde que el doctor Sir William Stuart Halsted en 1889 instauraba lo que era la residencia quirúrgica, se establecía esta residencia como una educación basada en la transferencia de información, al mejor estilo de Star Wars, donde existía un maestro y un discípulo. Y esa transferencia de información a lo largo del tiempo es lo que para cada uno de nosotros tiene una formación importante. Probablemente estos nombres no representen mucho para ustedes, pero obviamente para mí representan quiénes fueron mi formador. Y así sucesivamente vemos cómo se va transfiriendo la información de un cirujano a otro. Y es que yo, y mucho lo decía en mi conferencia, que cuando pasaba un punto o atendía a un paciente, lo hacía al mejor estilo del doctor Augusto Díaz, porque había sido una transferencia de información. Es así como la cirugía y la cirugía de trauma, sin duda alguna, es arte y ciencia. Ese arte relacionado entonces con las habilidades quirúrgicas, y la ciencia con el conocimiento médico actualizado. Y que el arte se aprende con un entrenamiento y la ciencia con el estudio, pero lo más importante de esto es que el cirujano se aprende operando. Es decir, la esencia de operar se aprende operando, y eso es muy importante. Y esta educación quirúrgica ha tenido problemas a nivel mundial, y han sido algunos de ellos, estos por ejemplo, la calidad y la seguridad de los pacientes, que prela sobre la adquisición de destrezas en los estudiantes. La educación es no homogénea, es decir, yo puedo tener una educación quirúrgica distinta, no solamente en los distintos países de Latinoamérica, sino en un país como tal, podemos tener distintos programas, y eso hay que unificarlo, hacerlo homogéneo. La baja exposición a casos complejos, la necesidad de tiempo y de tutores, y obviamente el alto costo. Y en el tema estricto de la cirugía de emergencia y trauma, obviamente el advenimiento del tratamiento mínimamente invasivo, ya sea quirúrgico o endovascular, y el tratamiento conservador, hacen a estos procedimientos cada vez menos quirúrgicos, más conservadores, cada vez más endovasculares, y eso requiere obviamente un mayor consumo de recursos, por un lado, y por otro lado, alejar a ese individuo de la práctica quirúrgica. Es así como es necesario tener un entrenamiento mucho más eficiente. Inclusive existen muchas publicaciones, y quiero hacer
quiero tomar en consideración algunas de ellas, como por ejemplo esta, que habla de la educación y el entrenamiento del futuro cirujano de trauma, y vemos cómo ha mermado el uso, por ejemplo, del lavado peritoneal en comparación con el uso de la tomografía. Y esto, más allá de hablar de la merma del procedimiento quirúrgico, habla más de la utilización de la tomografía y el manejo conservador de los pacientes. Y eso lo vemos en esta segunda gráfica, donde vemos cómo disminuye el porcentaje de la resolución quirúrgica de las lesiones hepáticas y esplénicas a lo largo de los años. Es decir, que hoy en día, y sobre todo en aquellos pacientes con trauma cerrado, más del 80% de estas lesiones se manejan conservadoramente. Es decir, ese paciente no se opera. Y por otro lado, importante es la exposición de los becados de cirugía a la cirugía electiva versus la cirugía de emergencia, que obviamente lo hacen tener una desventaja importante. En este artículo publicado en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, habla inclusive de la existencia de centros certificados, que no todo centro en trauma de los Estados Unidos está certificado para la atención de trauma, y aquí vemos algunos. Dentro de ellos está el Adam Cowley, el Shock Trauma Center de Baltimore en Maryland, donde tenemos el honor de conocer y compartir con dos grandes personalidades que han estado directamente relacionados con este centro de trauma: el doctor Aurelio Rodríguez, que es además fundador de la Sociedad Panamericana de Trauma y que fue jefe del Adam Cowley, y hoy en día el doctor Tomás Escalea es también el jefe de trauma y es el director ejecutivo de nuestra sociedad. Y fíjense cómo se ve acá este estudio interesante, que si es que el cirujano que se graduó en trauma está capacitado para atender el llamado en trauma, y aquí vemos detalles interesantes. Fíjense cómo se separa la brecha entre el tratamiento no operatorio y el tratamiento operatorio en el contexto del trauma en los últimos años. Es decir, hoy en día hacemos mucho más manejo no operatorio que el manejo operatorio. Y como lo dije anteriormente, esto crea una merma en la capacitación del cirujano. Y otra cosa, cuando dentro de los programas de trauma existen subespecialidades, eso también disminuye. Y aquí vemos como, a pesar de que existe un aumento en las laparotomías por parte del cirujano que está haciendo trauma, obviamente existe una disminución de la cirugía vascular, porque hay un becado de vascular o de toracotomía o de exploraciones cervicales. Entonces fíjense cómo eso también perjudica la atención o la capacitación del residente que está haciendo cirugía de trauma. Yo considero que el entrenamiento en Latinoamérica se basa en estos tres pilares: una formación informal basada en cursos, webinar, pasantías, programadas, diplomados, el entrenamiento semi-formal, que habla de un currículo de trauma que voy a hablar a continuación, y el entrenamiento formal del cual hemos hablado. Y quiero aprovechar la oportunidad para recordar el término webinar, porque es algo nuevo para nosotros y es precisamente ese contenido formativo en formato de video que se imparte a través de internet y que puede ser de distintas formas: conferencias, talleres, cursos o seminarios, y que sin duda alguna es un requisito o es una nueva alternativa en el proceso de educación. Y aquí es donde vemos, por ejemplo, ejemplos significativos de entrenamiento informal y de cursos, como por ejemplo son aquellos en los que se usa el entrenamiento básicamente clínico en la atención al paciente con trauma, o el entrenamiento quirúrgico. Dos ejemplos de ellos son el curso MI y el DQT, es decir, destrezas quirúrgicas en trauma. Y antes de hablar de ellos, en la importancia de la simulación, quiero recordarles que dentro de la atención al paciente con trauma existen tres momentos: una atención temprana, que se lleva a cabo en el lugar del incidente durante el traslado; una atención inicial, que se lleva a cabo en la unidad de trauma, en el box o en el box de trauma; y una atención definitiva, que se lleva a cabo en quirófano o en la UCI. Y cada una de estas etapas de atención tiene programas educativos ya formales. Es así como en la atención temprana tenemos, por ejemplo, el PHTLS, es decir, el Pre-Hospital Trauma Life Support, o el Stop the Bleed. En la atención inicial tenemos el curso MIP, el curso Esencial de Trauma en la Sociedad Panamericana, el ATLS o el PTC, Primary Trauma Care. Y en la atención definitiva quirúrgica
tenemos el destrezas quirúrgicas, el ATON, el ACET o el DSTC. Es decir, todos estos forman parte del entrenamiento informal y aquí aprovecho para recordarles la cartera de cursos disponible en la Sociedad Panamericana de Trauma, que van desde los cursos de ecografía, tanto básico como avanzado, cursos de calidad en trauma, de enfermería en trauma, de ecocardiografía en trauma, obviamente lo que comenté anteriormente como es el de QT y el curso esencial de trauma, la paroscopia e inclusive es decir que existe una cartera importante de cursos. Entonces, la disponibilidad de todas estas herramientas es sumamente importante. Aquí vemos un ejemplo del curso Manejo Integral del Politraumatizado, donde se distribuyen las estaciones y el estudiante hace una práctica clínica de atención a ese paciente con trauma, o a estos cursos que hemos desarrollado en conjunto con el Centro de Simulación de la Universidad Católica, un curso que habla sobre la resolución quirúrgica en modelos animados, o en conjunto con el Centro de Simulación de la Universidad de Chile, donde se han desarrollado pues cursos con modelos perfundidos, y entonces es así como el estudiante se enfrenta, por ejemplo, a una lesión vascular en un modelo anatómico real, porque es una pieza cadavérica, pero en este caso perfundida. Inclusive ir más allá en esa preparación, como hemos realizado en el Centro de Simulación de la Universidad Católica, donde hacemos, por ejemplo, el entrenamiento en anastomosis vasculares con modelos perfundidos, como en este caso, donde el estudiante realiza la anastomosis, es decir, el procedimiento propiamente dicho, y luego ese procedimiento se le hace una medición, como vemos acá, del flujo distal a la anastomosis y se establece si es que realmente el procedimiento estuvo de forma adecuada o no y se hacen los correctivos pertinentes. O estos otros prácticas que se ven en el curso de destrezas quirúrgicas, prácticas en animales vivos anestesiados o modelos cadavéricos, como lo ven allí, al doctor Aurelio Rodríguez impartiendo cátedra tanto en una toracotomía resucitadora en el modelo porcino, como el abordaje de arteria subclavia por zonas en el modelo cadavérico. Y el entrenamiento de la laparoscopia también es muy importante, y aquí vemos, aunque está aumentada la velocidad, vemos la diferenciación entre la importancia del entrenamiento de una lesión diafragmática expresada en estos modelos en el Centro de Simulación de la Universidad Católica y la atención real en una lesión diafragmática por laparoscopia en un paciente en la unidad del Hospital Sotero del Río. Además de esto, obviamente las reuniones a distancia todos esos webinars que yo había hablado anteriormente y que ya han formado parte indiscutible del entrenamiento informal en trauma, donde vemos cada uno de nuestros centros en Latinoamérica, y es increíble cómo se ha propagado esta nueva estrategia, donde cada uno de los centros dispone de un programa de actividades que no solamente involucra invitados nacionales, sino invitados nacionales. Esto es un ejemplo de lo que nosotros hacemos en la unidad de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río, con invitados de España, de Argentina, de Colombia, Costa Rica, Venezuela, Brasil, etc. Y que no solamente nos han ayudado a intercambiar información, sino nos han ayudado sin duda alguna a establecer lazos de confraternidad en toda Latinoamérica. Hoy más que nunca, gracias al COVID, hemos estado más unidos desde el punto de vista académico. Esto es un punto sumamente importante, lo que yo he considerado como el entrenamiento semi-formal de la atención al trauma, y está basado en la incorporación de programas de trauma en la beca de cirugía. Imagínense que usted forme parte de una beca de cirugía. Y esto es el ejemplo que nosotros hicimos en el posgrado donde yo me formé, en el Hospital Domingo Luciani en Caracas, Venezuela. Nosotros establecimos un programa que iba digamos, adherido al programa académico del curso de especialización en cirugía general. Y era precisamente el establecimiento de clases en los años. El posgrado de cirugía en Venezuela dura 3 años. Y establecimos unas clases o un temario para primer año, para segundo año y para tercer año. Es decir, donde hablábamos no solamente de las patologías iniciales de trauma, sino que hablábamos en específico. Y algunas reuniones donde hacíamos obviamente discusiones de casos, presentaciones de temas especiales y reuniones de discusiones de artículos. Es decir, aquí presentábamos algunos casos complejos, pero dense cuenta, si usted le pregunta o hace una encuesta de qué tanta importancia se le da al trauma, no solamente a nivel de pregrado, sino inclusive a nivel de posgrado, y en la mayoría
de nuestros centros de capacitación es muy poca. Inclusive llegando a tener 1 o 2 clases. Entonces, ¿cómo pretender de que una persona pueda saber de trauma con 2 o 3 clases a lo largo de su posgrado? Esto es realmente un programa completo donde sin duda alguna no puede atribuírsele como una formación formal en trauma, pero sin duda alguna es el primer paso y es una de las cosas que yo ampliamente recomiendo. Y finalmente el entrenamiento formal, en el cual, bueno, yo he tenido relación directa con el curso de especialización en cirugía de politraumatizado de la Universidad Central de Venezuela, no solamente porque allí me formé, sino porque luego lo coordiné, el curso de especialización en cirugía de trauma y emergencia de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, dirigido por nuestro gran amigo Carlos Ordóñez, y que es excelente el programa que tiene y desde hace muchos años, y lo que nosotros queremos hablar o queremos hacer en el Sótero del Río, que está en proyecto, y les quiero contar algunas de las cosas de cómo usted puede sin duda pues materializar ese proyecto de entrenamiento en trauma. Y lo primero que tiene que hacer es sin duda alguna crear un equipo de trabajo que hable el mismo idioma. Y así lo hicimos en el Hospital Sótero del Río. Creamos lo que hoy en día es la unidad de trauma y urgencia, con objetivos extremadamente claros que versaban en mejorar la calidad de atención en pacientes severamente lesionados y disminuir en forma significativa la mortalidad por trauma. Y lo primero que usted tiene que hacer, además de crear el ambiente, es establecer el equipo humano. Usted tiene que hacerse de un equipo humano que todos vayan sobre el mismo interés, en este caso la educación. Y obviamente es sumamente importante lograr el reconocimiento de tu institución, inclusive el reconocimiento ministerial. Nosotros en el Hospital Sótero del Río contamos con un comité de trauma que funciona desde el 22 de octubre del 2019 y que tiene una ordenanza municipal. Y ampliar inclusive el área de acción, no solamente el box de trauma. Nosotros expandimos nuestra cobertura y creamos una unidad de paciente agudo quirúrgico. Esto en las miras de precisamente darle a esa persona el entrenamiento en acute care, porque como hemos visto, no solamente se queda en la atención al paciente de trauma. Y obviamente fijar sus metas, que nosotros las hemos fijado y las tenemos súper claras, metas a corto plazo como lo son la capacitación, la docencia, metas a mediano plazo como son la adquisición o la realización de protocolos, publicaciones científicas, capacitación prehospitalaria y finalmente y obviamente las pasantías con becados a nivel internacional o la residencia asistencial programada, que es lo que queremos nosotros hacer. Obviamente, ¿qué influye y qué debemos combatir? Esto es un trabajo muy interesante porque hablan de por qué un estudiante no elige la cirugía de trauma en una encuesta que se hizo a nivel nacional y vemos detalles importantes como por ejemplo, 1, la remuneración económica, es decir, qué cosas tenemos que lograr, la irregularidad en las horas de atención, digamos cada vez menos operatividad, es decir, cada vez menos se opera en el contexto de trauma y así sucesivamente son los puntos que tenemos que considerar como que debemos reforzar para hacer de la cirugía de trauma o el acute care surgery hoy en día una cirugía que realmente llame la atención, que sea atractiva a la persona que quiera elegir esta especialidad como método de vida. Y fíjense acá cómo existen alguna otra impedimentos. Obviamente vuelve a estar acá en el tapete los ingresos, pero aquí habla de otra cosa importante que es el riesgo médico legal, el costo de las primas de seguros en cuanto a malpraxis, porque obviamente estamos más expuestos a la demanda y eso es muy importante que debe ser considerado. Y finalmente, como conclusión, yo quisiera comentarles que el entrenamiento en Latinoamérica se debe basar en estas 3 cosas que hemos venido hablando: el entrenamiento informal, semiformal y formal, y que la primera pieza angular debería ser la incorporación de un currículum de trauma en el posgrado que usted tenga. Por lo tanto, el entrenamiento semiformal es el primer paso. Si usted tiene tiene la posibilidad de introducir un programa en su posgrado o en el programa de su hospital, sería ideal. En segunda instancia, la aplicación de cursos, webinar, pasantías programadas y diplomados que vendrían a ser un complemento de ese entrenamiento y obviamente ya en tercer punto y ya definitivo, la realización de becas propiamente, becas en Latinoamérica de trauma. Lo que sí está claro que el cirujano de trauma ha cambiado y hoy en día es ese concepto que los norteamericanos hablan del acute care surgery y que es un cirujano de trauma y urgencias, un cirujano de agudos
que es lo que hoy en día pues prevalece. Recordando las diferencias sustanciales que existen entre el norte y el sur, nosotros tenemos unas limitaciones muy importantes, y a pesar de que el trauma es el mismo en un paciente en Canadá que en un paciente en cualquier país del cono sur, pues las realidades son completamente distintas y debemos adaptarnos. Considerar importante que la simulación es un recurso adicional en el entrenamiento, y así debemos hacerlo. Y quisiera despedirme con estos 3 momentos de la educación que son muy importantes y que yo considero importantes. Usted tiene que enseñarle a ese estudiante, transferirle cómo es esa técnica quirúrgica al momento de realizar un procedimiento en el contexto de trauma, llevarlo en una segunda instancia a modelos como por ejemplo este modelo porcino en el DSTC, donde está haciendo una reparación que se asemeja más aún a la realidad que pueda tener con un paciente. Y en tercer momento es pues llevarlo al paciente propiamente dicho para su entrenamiento. Lo que sí es importante es que esto debe tener ese orden lógico y no debería ser al revés, porque sin duda alguna este no es el mejor momento para hacer por primera vez un evento, o sea, un procedimiento. Finalmente quisiera terminar con dos frases. La primera de ellas, que la teoría sin práctica es manca y la práctica sin teoría es necia. Debe haber una relación y un equilibrio entre ambas. Y despedirme con este mensaje de José Martí, que dice: los libros sirven para cerrar las heridas que las armas abren. Y este legado es a la educación. No hay manera de que cambiemos las cosas que hacemos si no es educando, lavando cabezas, cambiando conductas, y eso es lo que es más importante. Quisiera agradecer nuevamente la invitación y estar presto para las preguntas. Muchísimas gracias.